Un crimen terrible. Encontraron el cuerpo aquí. Asesinan a una joven. Hay que descubrir la verdad. ¿Mató a Sarah Cherry? Creímos que si encontrábamos el camión estaría ella. Un asesino es encarcelado para el resto de su vida. Este es su camión, aquí está el cuerpo, y usted sale de estos bosques. No hay pruebas de la niña en el camión. Dudo que caminara 5 kilómetros desde aquí. 16 años después, algunos sostienen que la policía se equivocó. Juro que no maté a esa chica. Entrada la noche desaparece una niña de 12 años. ¿Y no detienen a este hombre? No entiendo nada. Tom, hola. ¿Novedades? Me llamo Jerry Palas. Soy investigador privado y exdetective del Departamento de Policía de Nueva York. Lo detienen a las 8:30. 8:30 de la tarde. Me han pedido a mí y a mi compañero, un exdetective de homicidios de Nueva York, Reggie Britt, que ayudemos a investigar un caso de asesinato. A las 3 de la tarde del 6 de julio de 1988, la policía recibe un aviso de Bowdoin, Maine. Una mujer ha llegado a casa después del trabajo y encuentra a su bebé durmiendo en la cuna. Pero Sarah Cherry, la canguro de 12 años que ha contratado, no está. La policía registra la zona y encuentra una libreta y un presupuesto de reparación de automóvil a los pies de la entrada. Ambos parecen ser alguien llamado Dennis DeShane. Sobre las 9:30 sigue sin haber señales de Sarah. Pero cuando la policía rastrea la zona, encuentra a un hombre joven que dice haber estado pescando y haberse perdido en el bosque sin poder encontrar su camión. Ese hombre era Dennis DeShane. 2 días después, el equipo de búsqueda entra el cuerpo de Sarah Cherry. En medio del bosque, a unos 10 kilómetros de la casa donde había estado haciendo de canguro. El camión de DeShane es hallado a 140 metros. En el juicio, los fiscales pudieron demostrar que habían atado a la niña con una cuerda y una bufanda que procedía del camión de DeShane. Pese a no haber testigos del secuestro ni del asesinato, el jurado tardó menos de 10 horas en declarar culpable al acusado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. DeShane siempre ha negado su implicación en el asesinato. Y ahora su abogado defensor sostiene que tiene pruebas para demostrarlo. No dejarán ver todas las pruebas de la escena del crimen, ni todas las encontradas en el camión. Bien. Tras investigar el caso durante 10 meses, era necesario ir a Maine y verlo en persona. ¿Por qué motivo iba a salir y asesinar a una niña de 12 años, a la que además no conocía? ¿Por qué? No la conocía. No la conocía ni ella ni nadie de su familia. No. Debe haber algo que no vieron. Al día siguiente, fuimos a ver a Dennis DeShane. Antes del asesinato, a Dennis parecía irle bien en la vida. En 1983, se casó con su novia de la universidad. Y poco después, la pareja fundó una pequeña empresa agrícola en la pequeña población de Bowdoin, a media hora de Portland. Queríamos hablar con la mujer de Dennis, pero se había trasladado a Colorado para continuar con su vida. Aunque respaldó a Dennis durante todo el juicio, el matrimonio se había distanciado. Dennis tenía un problema de drogodependencia. Es lo que dijo estar haciendo en el bosque el día en que Sarah Cherry desapareció. Drogarse. ¿Por qué aquel tipo? ¿Por qué Dennis? Tiene una granja de 20 hectáreas. Si voy a colocarme, lo haré cerca de casa. No debía querer que su mujer se enterara y lo hizo a raíz del caso. Fuimos hasta la prisión de Maine, un centro de máxima seguridad donde Dennis DeShane ha pasado los últimos 17 años entre rejas. Sin opción a la condicional, podría ser el lugar donde pasará el resto de su vida. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sabes lo que me gustaría que hicieras? Me gustaría hablar de aquel día. ¿Qué pasó aquel día? El del asesinato de Sarah Cherry. Hablamos del 6 de julio de 1988. Me fui a dar una vuelta por el bosque de Bowdoin. Encontré un lugar donde aparcar el camión y me drogué. Y cuando el sol empezó a esconderse, decidí que había llegado la hora de volver a casa. Pero no recordaba cómo había llegado hasta allí. Estuve caminando intentando localizar mi camión y esa pareja de ancianos se acercó hasta mí y me preguntaron, ¿te podemos ayudar? Media hora buscando el camión y nos encontramos con un coche patrulla de la policía y el coche del sheriff. Y le hacemos señas para que pare y me suba al coche. Y en ese instante mi noche, mi pesadilla comienza. ¿Seguías colocado? Sí, mucho, claro. Fue aterrador. Empezaron a hacerme preguntas y amenazarme.
alzar la voz y gritarme, estas cosas. La situación se prolongó y llamaron al detective de la policía estatal. Y entonces él me preguntó, ¿nos permite? Cuando encontremos su camión, ¿le importa que nos lo llevemos para analizarlo? Añadió que si Sarah Cherry había estado en mi camión, lo sabrían. Y le respondí que se lo llevaran. Me retuvieron otra hora y luego me llevaron a casa. Al día siguiente se presentaron por la mañana en mi jardín con una orden de registro. Entonces, exceptuando las drogas, era buen chico. Ese era mi problema. Ese era mi amante. Si analizas cómo me iban las cosas en la vida, el negocio y finalmente llegados a un punto en el que nuestros contables nos aconsejaban gastar dinero para que el gobierno no lo recaudara, nos iba bien. Si usted no lo hizo, si no asesinó a aquella niña, ¿quién fue? Alguien que la conocía, estoy convencido. Era la primera vez que Sarah Cherry hacía de canguro. Su madre le pidió que no dejara entrar a nadie en la casa que no conociera y que si alguien aparecía en el camino de entrada, que la llamara. Nunca llamó a su madre. Le preguntaré una cosa. ¿Mató a Sarah Cherry? Rotundamente no. No maté a Sarah Cherry. Y además tampoco le he hecho nunca daño a nadie. Un tipo muy preparado. No le he calado. Cuesta interpretarle. Me parece una coincidencia muy extraña. Una niña pequeña desaparece y mi vehículo aparece justo al lado del cuerpo. ¿Pero no sabes dónde está? No lo sé. Sigue siendo una coincidencia enorme. Aquella noche vamos a Waterville a encontrarnos con Michaela Murphy, la abogada defensora que llevó el caso en el 2003. Le pedimos que nos contara su versión de The Shane. Se perdió en el bosque y al salir de ahí estaba exhausto y empezó a hacer declaraciones a la policía que no concordaban ni tenían sentido, porque le daba pavor que descubrieran que había estado en el bosque drogándose. Pero encontraron cuerdas de su vehículo. Sí, es cierto. Algunas cosas cayeron del coche en la escena del secuestro. Todo parece apuntarle a él. ¿Estará de acuerdo? Sí, del todo. Sin duda, no les culpo de que se concentraran en él. Pero en cuanto acusan a alguien, la investigación se detiene y ya no buscan más, y en esos momentos se produce un cambio en los procedimientos de parte de las autoridades que han de construir el caso y condenar a esa persona. ¿Hay alguna prueba de ADN del hombre? Después del juicio, de perder las apelaciones, el Laboratorio Estatal de Maine determinó que el ADN del asesino estaba bajo las uñas de la víctima. Era ADN masculino, y ese ADN masculino no es el ADN de Dennis DeShane. Entonces sigue sueldo. Eso es lo que me parece especialmente duro para el estado de Maine. Llegar a pensar que si Dennis es declarado inocente, ese monstruo sigue en la calle y los responsables son ellos. Este caso será largo. Me ha cambiado. Verás, después de ir allí, pensé que Dennis era el asesino. Después de hablar con ella, en cambio, todo tiene más sentido. Muchas de las cosas me han abierto la mente y creo que Dennis podría estar injustamente acusado. Podría ser el hombre equivocado. El 8 de julio de 1988, la policía encontró el cuerpo de Sarah Cherry. Según la declaración del Dr. Ronald Roy, el médico forense del estado de Maine, Sarah llevaba muerta de 36 a 48 horas. Pero cuando Reggie revisó las fotos de la autopsia, encontró un detalle que no cuadraba. No podía llevar muerta tantas horas cuando la encontraron. Debieron de ser de 8 a 6, porque no olvides que es una niña blanca. Sí. Niña blanca. Rosa. No llevaba muerta tantas horas. Reggie pensó que las fotografías de la autopsia demostraban una falta de lividez, el oscurecimiento de la piel que acontece con el estancamiento de la sangre unas horas después de morir. Si Reggie tenía razón, Sarah Cherry no fue asesinada hasta después de que DeShane fuera detenido. Visitamos al forense para ver lo que nos decía. Se había mudado a Canadá después del juicio. ¿Hola? ¿Diga? Estoy buscando al doctor Ronald Roy. Soy yo. ¿Qué tal, doctor Roy? Soy Jerry Palas. ¿Cómo está? No seguiría hablando con usted, Jerry. No quiero hablar con nadie de este caso, así que voy a colgar. Adiós. No tiene nada de que... ¿Es esperanzador? ¿Dice que no piensa hablar con nadie de su pasado? ¿Eso ha dicho? Este hombre me ha colgado tan rápido que no sé lo que dijo. No es que no pueda. Solo que no quería hablar de ello. Es como si tuviera algo que esconder. Intentamos con el doctor Roy unas cuantas veces, pero nunca nos contestó. Más que nunca necesitábamos respuestas.
Aquellas eran las fotografías oficiales de la autopsia. Mirando estas fotos, Queda excluido el homicidio. el médico forense cometió un gran error. La muerte era más reciente. No podían haber pasado de 36 a 48 horas. No presentaba lividez. Si el cuerpo lo encontraron poco después de las 12 del día 8, eso descartaría a Dennis. Nos dirigimos a la casa donde habían secuestrado a Sarah Cherry. Es una zona rural. Muy rural. Hacen las cosas más simples, como preguntar a los vecinos, ¿no? Peinen la zona. Entera. Es un área escasamente poblada. Y nos preguntamos qué pasos emprendió la policía para buscar testigos. Alguien debió ver algo. Un camión. Alguien. Bueno, siempre hay gente que está en todo. Alguien que mira por la ventana. Sí. Seguro que aquí si pasa un camión, no pasa desapercibido. A veces la gente no tiene otra cosa que hacer que mirar por la ventana. Es verdad. Sí, ahora nos adentraremos en un bosque frondoso. En julio no se verá nada. Por eso tardaron tanto en encontrarla. Jerry, esta es la casa donde cuidaba del bebé. Según la fiscalía, DeShane atrajo a Sarah hasta su camión. Luego condujo 5 kilómetros y la mató. Fuera quien fuera, o se acercó hasta la puerta o la niña estaba fuera jugando. La otra duda, no hay pruebas de la niña en el camión. Dudo mucho que andara 5 kilómetros desde aquí. Salgamos de aquí, vayamos a la escena del crimen. Vamos a la escena del crimen. Aquí a la izquierda, otra vez a la izquierda, ahora a la derecha y un poco más adelante. Gira a la izquierda hasta la escena del crimen. Encontraron el camión por aquí, por lo que el cuerpo debía de estar por allí. Esto es muy frondoso. Mucho. Imagínate cómo debe ser en julio. Es aquí, aquí es donde estaba, justo aquí. Reggie fue aquí. Aquí encontraron su cuerpecito. Habían escondido el cadáver bajo un montón de hojarasca. Se necesitaron más de 100 personas buscándola durante 2 días. La causa oficial de la muerte fue la estrangulación. Tenía una bufanda vieja alrededor del cuello, las muñecas atadas con un trozo pequeño de cuerda. La policía determinó que ambos objetos procedían del camión de DeShane, que estaba a 140 metros. ¿Y el camión estaba dónde? Justo por allí. Este sitio es espeluznante. Definitivamente me incomoda. Acabar con una vida de 12 años. Vamos, Reggie. Ya he visto suficiente. Vamos. ¿Estás bien? Estoy bien, un poco tocado. Sí. Increíble, ¿no? Pobre cría. Hay muchas preguntas sin respuesta, muchos aspectos que no se explican. Sí, lo del camión me molesta. A eso me refiero. La cuerda era del camión. Los papeles que encontraron en la escena eran del camión. Sí, pero se estaba chutando. Cualquiera pudo quitarle el camión. El asesinato de Sarah Cherry fue una noticia sonada en Bowdoin. El caso llamó la atención de un exagente del ATF llamado Jim Moore. Estaba tan fascinado con el caso que se propuso escribir un libro. Desde un principio pidió que comprobaran su ADN. ¿Conocen a alguien que sea culpable y pida un análisis de su ADN antes del juicio y que lo solicite al Estado? Y luego lo que también me pareció raro es que la policía no se lo contó a nadie. Llevaron al perro rastreador e hicieron que el perro olfateara la ropa de Sarah Cherry y luego lo metieron en la cabina del camión. Si el laboratorio no detectó ningún rastro de la niña y el perro no encontró ningún rastro de la niña, es que no estuvo en el camión. Se incineraron los cabellos y el cuerpo de la niña. Las huellas dactilares que hallaron en la puerta de la casa han desaparecido. Y había un kit de test de violación. Aquel kit fue incinerado. ¿Y qué pasa con los objetos de su camión que encontraron en el camino de la casa? Eso es lo gracioso. Incautaron 180 objetos. Inventariaron desde Kleenex a tapones de botella, un libro, y de todo aquello las únicas 2 cosas que cayeron eran de él. Es mucha casualidad. ¿Pero no le sacaron sangre a Dennis? Lo han perdido también. ¿Qué ha pasado? Lo han extraviado. ¿Y qué me dice de la confesión que la policía dijo haber obtenido? El detective Westrum, que era de la oficina del sheriff, afirma que después de tomarle las huellas a Dennis,
que Dennis estaba berreando y llorando y anotó muchas cosas que decía. Y lo peor que escribió fue a Dennis exclamando, ¿cómo he podido matarla? Y luego tacha lo de, ¿cómo he? Si miran las notas que escribió lo verán. Y escribe encima, ¿por qué lo hice? Cambió lo de cómo he podido matarla por ¿por qué la maté? La imagen del gobierno, la policía o el fiscal no es demasiado buena. No en este caso. Había otro sospechoso llamado Senegal. Senegal se había casado con la exmujer del padrastro de Sarah Cherry. Así que Senegal la conocía y dijo tener una coartada, pero no era cierta. ¿Sigue dudando en estos momentos que se equivocaron con Dennis DeShane? Bueno, verá, a veces se cometen errores. La gente miente. La gente haría lo que fuera, pero la ciencia no miente. ¿Es su misión? Me he pasado 25 años metiendo a los malos en la cárcel y me está costando 15 sacar a uno de dentro. No hubo confesiones en vídeo ni confesiones escritas, pero en el juicio tuvo que leer que había confesado y al parecer uno de esos detectives leyó las notas, las anotaciones de su confesión. En Nueva York, si consigues que la persona escriba una declaración, llamas al fiscal. Te envía un estenógrafo y graban la confesión. En este caso no se hizo nada de eso. A esas alturas ni la policía ni el fiscal quisieron reunirse con nosotros. Y lo que descubrimos al día siguiente nos hizo dudar de toda la investigación policial. 3 meses después del arresto de DeShane, los psicólogos lo interrogan en una entrevista grabada. Y fue la entrevista que el fiscal apuntó como prueba de la culpabilidad de DeShane. ¿Es consciente de que la cámara de vídeo está encendida y que esta entrevista quedará grabada? Lo soy. Bien. Cuando miro hacia atrás, lo que realmente me sorprendió, la primera vez que vi la foto de la niña en los periódicos, lo que sentí fue que era imposible que yo tuviera algo que ver con aquello. Reggie y yo miramos la cinta entera y no descubrimos el más mínimo indicio de confesión. Las alegaciones contra la policía eran escandalosas. Análisis de sangre extraviados, un kit de violación destruido, confesiones inventadas y otros sospechosos que jamás se investigaron. Pero aquella era solo una versión de la historia. El problema era que ni la policía ni el fiscal nos contaban la otra versión. Hemos detectado grandes inexactitudes que él podría haber aclarado. Así son las cosas, así fueron en ese entonces. Y el otro gran tema que quisiera preguntarle es acerca de la violación y las pruebas. Hay que preguntarle sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué las destruyeron? ¿Por qué destruyeron la muestra del análisis de sangre de Dennis? Te contaré la historia desde su punto de vista. Mark Westrom, el primer detective en la escena aquella noche, ni siquiera me devolvía las llamadas. Está llamando al sheriff Mark Westrom. Deje su mensaje y le llamaré lo antes posible. Gracias. Hola, sheriff Westrom. Soy Jerry Pallas. Le agradecería que me llamara, por favor. Es muy importante que hablemos sobre el caso de Dennis DeShane. Gira a la derecha. Allí está, el juzgado. Decidimos acercarnos a su oficina y ver si dábamos con él. Estoy buscando al sheriff Mark Westrom. Westrom no estaba localizable. No hay nadie. Allí no hay nadie. Al fin nos dijeron que podíamos encontrar al sheriff en su otra oficina. Muchas gracias. Tiene que ser aquí. ¿Es aquí? Pero cuando llegamos nos explicaron que aquel día había viajado a Portland. Después de tantas llamadas, venimos hasta aquí. Está en Portland. Jerry está en Portland. Sabe que estamos por aquí. De momento solo conocemos una parte de la historia. Que Dennis es inocente, el hombre equivocado. Pues el agente de policía quien investiga este caso. ¿Qué dices? Unas horas más tarde, recibimos una llamada de Dan Reed, uno de los ayudantes de Westrom. Reed, un novato entonces, fue el primero en responder al secuestro de Sherry. También estaba en el coche patrulla que paró a DeShane aquella noche. ¿Cuál fue su primera impresión de Dennis? Su mirada, sus ojos parecían llenos de miedo. Todavía le sangraba uno de los nudillos. Tenía lo que parecía ser casi una marca de mordisco en uno de los bíceps. Y lo más conflictivo fue lo que parecían huellas dactilares muy pequeñas. Dedos marcados en los 2 hombros. ¿Y se acuerda de aquellas huellas? Recuerdo aquellas huellas como si fuera hoy. ¿Les contó dónde había estado o lo que había hecho? Le señalé la carretera que teníamos delante de nosotros y le pregunté si había estado allí.
Al principio lo negó, pero luego, cuando le mencioné los documentos que habíamos encontrado en el camino de acceso a la casa de aquella carretera, recordó que sí, que había conducido por allí y había girado en la entrada. Le pedí que me describiera la casa, la entrada por la que accedió, y describió la residencia a la perfección. Dijo que había parado, que se había apeado al final del camino para orinar en el césped, y le pregunté si era algo que tuviera por costumbre hacer. Lo que piensa en ese instante es en la chica y tiene pruebas que lo sitúan en el camino de acceso. Queríamos encontrar el camión tanto como él. Creíamos que si encontrábamos el camión, la encontraríamos a ella. ¿Recuerda haber incautado la ropa que llevaba puesta Dennis aquella noche? No. Veamos, incautaron el camión. ¿Por qué se llevaron el camión y no se lo llevaron a él? Lo más normal hubiera sido irle a él. Si Dennis hubiera dicho aquella noche, quiero irme a casa en mi camión, ¿qué hubieran dicho? No le hubiéramos dejado llevarse el camión. Tendrían que haberle quitado la ropa. Puede que sí. ¿Qué opina de Dennis DeShane? ¿Cree que él lo hizo? Sí. Lo creo porque, bueno, ahora se corren teorías de que podían haberle tendido una trampa. Pero me parece difícil creer que alguien tendiera una trampa a aquel hombre. Entonces no lo duda. No dudo que Dennis DeShane está donde le corresponde. Tenemos una niña de 12 años que desaparece de noche. Sabes que no está con ninguna de sus amigas, sabes que hay un hombre que miente sobre su identidad y su paradero y que han encontrado recibos suyos en el camino de acceso a la casa o en el lugar donde fue secuestrada. Exacto. ¿Y no detienen a ese hombre? No entiendo nada. Habrá que hablar con todos. Tenemos a Dennis. ¿Hay algún otro agresor sexual conocido en la zona? Este tipo... ¿Cómo se llama? ¿Doug? Doug Senecal. Doug Senecal, exacto, sí. ¿Qué pasa con él? Parece como si alguien hubiera cometido un error garrafal. No íbamos a ningún lado con la parte acusadora, así que nos dedicamos a averiguar más cosas sobre Dennis DeShane. El pequeño de 4 hermanos, DeShane se había criado cerca de la frontera con Canadá en la pequeña población de Madawaska, Maine. Cuando tenía 14 años, sus padres murieron, que fue cuando, según Dennis, se enganchó a las drogas. 2 de los hermanos de Dennis, Phil y Don, condujeron desde Madawaska para vernos. Decían tener información que podía probar que su hermano era inocente. Dennis es el tipo de persona que siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. Les preguntaré algo. ¿Creen posible que las drogas como las anfetaminas o parecidas pudieran haber hecho perder los estribos a su hermano? Para nosotros durante un tiempo fue un conflicto. Pero algunos psiquiatras y personas a las que hemos consultado nos han respondido que no cambiaría su conducta, que podrían desorientarle un poco, pero no cambiar su conducta. Si no es su hermano, tiene que ser otro que ande suelto. ¿La familia o alguien tiene alguna idea? Tenemos nuestras teorías, pero... ¿Algún nombre? Es que, verá, no sé. Su hermano está en la cárcel. Mi hermano está en la cárcel. Intentan ayudar a tu hermano. Claro. ¿Hay alguien? Yo sospecho de Doug Senecal, y mucho. ¿Qué le gustaría que preguntáramos a Doug Senecal? Si su ADN es el que encontraron bajo la uña de Sarah Cherry. Los hermanos de Shane también nos hablaron de un testigo llamado Ralph Jones. Jones tenía información de que Senecal estaba en la zona el mismo día del secuestro de Sarah Cherry, no al otro lado de la ciudad, como Senecal había declarado a la policía. Incluso prestó declaración jurada en el juicio, donde afirmó no tener dudas de que era el camión de Doug Senecal el que vio al final del camino de acceso. Si Jones decía la verdad, la coartada de Senecal hacía aguas. Pero la fiscalía hizo todo lo posible para mantener a cualquiera que tuviera información sobre Senecal alejados del estrato durante el juicio. Él la conocía. Dennis no la conocía. ¿Cómo iba a saber Dennis que la niña estaba en esa casa? Pero él sí, Senecal lo sabía, ¿no crees? Dennis ni siquiera conocía a la cría. Después de todo lo que habíamos descubierto de DeShane, no parecía el tipo de persona que comete un crimen tan atroz. Así que mandamos nuestros expedientes del caso a un viejo colega llamado Ray Pierce, un criminólogo formado en el FBI que investiga la psicología de un criminal. Como Ray tardaría unos días en revisarlo todo, nos concentramos en Doug Senecal. Pensábamos que era la clase de persona que no se mueve mucho. Pero nos enteramos de que había abandonado el estado. Hola, soy Jerry Palas. ¿Cómo va?
Tom Kamler es un investigador privado que ha trabajado para el abogado de Dennis. ¿Quedamos en el aparcamiento? Nos reunimos para compartir lo que sabíamos de Senecal. Doug Senecal vivía en el área de Boldenham cuando Sarah Cherry fue asesinada. Tenía problemas por su hija. Lo habían acusado de abusar de su hija. ¿Su propia hija? Su propia hija. ¿Es broma? No. Y antes su hija era amiga de Sarah Cherry. Antes de que lo lleven a juicio por abuso sexual, manda a su hija a California para que no pueda testificar en su contra. El Estado termina por desestimar los cargos. Intenté entrevistarle en Florida el año pasado y le hice una entrevista por teléfono. ¿Es allí donde está ahora? En Florida. ¿Tiene su dirección? Claro, se la puedo dar. Al principio estuvo a punto de colgarme, pero dijo que era la primera persona que tenía con la que podía hablar de aquello. Que había cerrado la puerta en las narices a varios periodistas. Es muy paranoico y muy irracional. Es consciente que gran parte de su familia piensa que lo hizo. ¿De verdad? ¿Su familia? Sí, y le dije, bueno, dame tu ADN. Tú sabes que no has sido tú. Se lo presentaré a tu familia y haré que los periódicos locales de Maine lo impriman para que la gente sepa que tú no eres esa persona. Contestó, no pienso hacerlo. El abogado de Dennis tuvo mi ADN mucho tiempo y lo ha infiltrado. ¿Dijo eso? Lo dijo. ¿Crees que querrá hablar con nosotros en el parking? Espero poder hablar con él. Dijo que era un poco imprevisible. Mejor hablas tú con él. Parece que iremos a Florida. Las acusaciones en contra de Doug Senecal empezaban a acumularse. Y ahora que sabíamos que estaba en Florida, había llegado la hora de ir a verle. 10 meses de investigación y Reggie y yo dudábamos de que Dennis hubiera cometido aquel crimen. Según la defensa, la clave para liberar a Dennis estaba bajo las uñas de Sarah Cherry. Es preciosa. Mejor que la nieve. 27 grados. Sí. Hola, Jerry. Soy Miquela. ¿Cómo estás? Al llegar a Florida, nos pasamos la mañana hablando con el abogado de DeShane e investigador privado. Creen que si pueden conseguir una muestra de ADN de Senecal, probarán por fin la inocencia de su cliente. Tal vez, si le contamos... Escucha, nos pondremos en contacto con la oficina del fiscal para que puedan hacer el test. Si quieres, lo hacemos como periodistas. Algo imparcial. Solo queremos que esto vaya de A a B y lo prueben. ¿Tenemos una fotografía suya? Doug Senecal. Aquí está, Doug Senecal. El día del secuestro de Sarah Cherry, Senecal estaba supuestamente trabajando de albañil. A principios de aquel año, había sido acusado de 2 cargos de contacto sexual ilegal con una de sus hijastras. Si aquel caso hubiera ido a juicio, una de las testigos que testificaba en su contra hubiera sido Sarah Cherry. Tiene que haber unos cuantos mosquitos en ese estanque. Parece que no. A mí me lo parece. Al menos no veo perros, y eso es bueno. Aún no he escuchado ladridos. ¿Qué número era? Me has dicho LE, ¿verdad? Será ese. Debe ser. Parece de alguien de Maine. ¿Se parece a Doug? No había nadie en la casa. Ya volveremos. Hay tiempo. Estuvimos dando vueltas durante horas por si aparecía. Al final, decidimos llamarle. Vamos a la calle y le llamamos. ¿Da señal? Salta el contestador. Estará trabajando. Probaremos más tarde. Había muchos factores que señalaban a Dennis DeShane. Su consumo de drogas, la proximidad de su camión al cuerpo, los documentos hallados en el camino de acceso y la bufanda de su camión usada para estrangular a la víctima. Pero por el momento, Reggie y yo habíamos encontrado cada vez más agujeros en el caso de la acusación y se acumulaban motivos para tener una duda razonable. ¿Y si alguien le tendió una trampa y usó las cosas de su camión para cometer el homicidio? ¿Y si Dennis estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada? Le encontraremos, aunque nos lleve toda la noche. Vamos a comprar un café.
Reggie y yo condujimos hasta la casa de Senecal más tarde, pero seguía sin estar allí. No parece que esté. Putos perros. Joder. Seguimos llamando, pero salía el contestador automático. Luego, nuestra suerte cambió. Hola, Doug Senecal, por favor. Señor Senecal, ¿qué tal? Me llamo Jerry Palas. Soy reportero. Me preguntaba si podríamos hablar sobre el caso de Dennis DeShane. ¿Lo recuerda? Bueno, ¿sobre qué? Pues supongo que sabrá que la gente lo ha estado señalando con el dedo. Nada que decir. Verá, ¿no le gustaría callar todas estas voces? ¿Por qué razón? ¿Para salvaguardar su reputación? Porque no tiene nada que esconder, ¿no es cierto? ¿Prefiere que publique que no tiene nada que decir? ¿Por qué quiere hacerlo? Senecal se enfadó bastante y amenazó con llamar a la policía si ponía un pie en su propiedad. Verá, si no sale a dar la cara, es casi como si dijera que... No digas eso, no lo digas. Creo que ha colgado. Jesús, es un paranoico. No quiere hablar. Eso es todo. Dennis DeShane, no él. A mí me ha parecido que intenta ocultar algo. Y dice que si aparecemos por su propiedad, subimos las escaleras o lo que sea, llamará a la policía. Es un paranoico. Ya, no saltaba de alegría. No conseguiremos que hable. Lo intentamos unas cuantas veces más, pero no le convencimos. Y justo cuando Reggie y yo nos disponíamos a cenar, Ray Pierce, nuestro experto en criminales, nos llamó. Veo que estáis entretenidos. Llevamos unos cuantos kilómetros hechos. Y bien, ¿qué te parece? Ray examinó todas las pruebas que le habíamos mandado y quería darnos su opinión. Probablemente es alguien que lo hizo sin lugar a dudas. Bien. Es evidentemente un hombre blanco. Ahora mismo no puedo aventurarme más que a decir que tiene más de 19 años. Normalmente, si no estamos hablando de un asesino en serie, tienen suerte si logran adelantarse de 3 a 6 metros en el bosque. Pero en este caso se tomó la molestia de entrar en el bosque. Así que hablamos de una persona que en esa época tenía una buena condición física. Un hombre fuerte. Sí. Ray, te preguntaré algo. ¿Ese tipo crees que lo había hecho antes? ¿Era la primera vez que lo hacía? Porque parecía que ya lo había hecho otras veces, al menos a mí. Sí. No sé si encajaría en esta categoría. Con niñas pequeñas, así, normalmente hay otras actividades. Acoso sexual, mirones, ilusiones. No sé si ha cometido otros delitos similares. Una persona como esta generalmente es algo introvertida. Una especie de solitario. No digo que no pueda estar casado, pero es mucho más probable que sea un solitario, que sea una persona algo extraña. Si tienes hijos, les dices que no se acerquen a ese tipo de gente. Lo que Ray estaba diciendo era que DeShane no encajaba en aquel perfil y también nos dio algunos consejos. Si queríamos estar realmente seguros de DeShane, debíamos volver a la cárcel a entrevistarle de nuevo. Pero esta vez con dureza, igual que hicieron los agentes aquella noche. Siguiendo la sugerencia de nuestro experto, regresamos a Maine para reunirnos con Dennis. Nuestro plan era ser duros con él, como la policía la noche de la desaparición de Sarah Cherry. Esta vez hay que intentar perturbar su calma. Si era culpable, se engancharía y devolvería el golpe. Pero si era realmente inocente, se enfadaría y se marcharía. ¿Han vuelto? Así es. No esperaba que volvieran. Desde la última vez que nos fuimos, hemos estado en muchos sitios. Con la gente que le respalda, sus detractores, los fiscales, la policía. Doug Senecal. Sí. Hemos hablado con él. ¿De verdad? Tiene una coartada. Tuvo todo el tiempo del mundo para ir a Bowdoin y cometer aquello. Y otra cosa que me preocupa. Allí está usted en el coche patrulla, le están interrogando, dice que le estaban intimidando. Y es la única pista que tienen a las 9 de la noche. ¿Cómo quería que le hicieran las preguntas?
Me interrogaron de un modo muy similar al que está usando usted ahora, pero un poco más exagerado, de modo que temí por mi vida. Pues haber dicho que te ibas. No sabía dónde estaba mi camión. Me estaban acusando de estar implicado en la desaparición de esa niña y tuve que usar mi mejor tono. Dennis, no nos cuenta la verdad. Estoy siendo honesto. No es verdad. Iba colocado. Eso era lo que escondía. No quería decirles que iba colocado. Mire, Dennis, nos han contado muchos cuentos. Y nos estamos olvidando de esta niña a la que asesinaron. ¿La recuerda? Sí, ya sé lo que le Mira hicieron. la foto. ¿Se acuerda? ¿Sabe lo que le hicieron? Sí, lo sé. Lo hizo usted. En mi vida Diga la verdad, por Dios. he hecho daño a nadie. En mi vida le he hecho daño a nadie. Mire a esta niña, Dennis. Mírela. Le arrebató la vida. No tuve nada que ver con esto. Digan lo que quieran. ¿Qué clase de persona haría esto a una niña pequeña? ¿Qué clase de persona? Un puto monstruo que yo no soy. Un monstruo. ¿Y no es usted? No había visto a Sarah Sherry en mi vida. Usted la mató. Y usted está equivocado. No lo estoy. Dennis. Supongo que ya hemos terminado. Yo no le hice nada. Tranquilícese, Dennis. Lo haremos siempre así. Hay que poner a esta gente a prueba. No quiero sacar a nadie a la calle que pueda haber matado a alguien. Dennis había superado nuestra prueba y tras casi un año de investigación, concluimos que muy posiblemente podía ser el hombre equivocado. No lo demostraron correctamente. Hay otras personas a las que podían haber investigado y no lo hicieron. Como quieren ver que esa persona está implicada en el asesinato, se saltan las reglas. Es algo que deberían haber hecho. Lo hicieron fatal. La oficina del fiscal general, la policía estatal y la policía local se merece otro juicio. Tenemos a un asesino atroz en la calle que debería estar entre rejas. Dennis DeShane lleva los últimos 17 años encerrado. Y a menos que suceda algo relevante en su audiencia, que debe celebrarse el próximo otoño, probablemente se pase allí lo que le queda de vida. No estábamos completamente convencidos de que Doug Senecal estuviera implicado en aquel crimen, pero sí que sabíamos que Dennis no tuvo un juicio justo. Los fiscales bloquearon pruebas de otros sospechosos potenciales, presentaron verdades a medias al jurado y se opusieron a un test de ADN durante el juicio. Pensamos que si el jurado hubiera escuchado todas las pruebas, DeShane podría ser hoy un hombre libre.